De honra. Autoridad de Cristo en la predicación de la doctrina de Cristo. Nuestra segunda entrega acerca de la doctrina de Cristo. Así que compartamos juntos el texto sagrado. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos a tener la palabra. El texto sagrado lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. En el capítulo 2, el versículo 5, en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy amable. La autoridad de Cristo. Y pudiera ser una pregunta ingenua en este recordatorio de el ABC de la fe. Una pregunta ingenua. ¿Tiene Cristo autoridad sobre ti? Es una pregunta CP, es para consumo personal, y es un análisis que deberíamos hacer hoy. ¿Tiene Cristo autoridad sobre mí? ¿Cómo yo me doy cuenta que Cristo ejerce autoridad sobre mí? Cuando leemos a Juan, o más bien en los evangelios leemos sobre Juan el Bautista, nos encontramos que él decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. O sea que para que Cristo pueda tener autoridad sobre mí, yo me doy cuenta cuando yo puedo rendirme a Él y hacer aquello que Él ha determinado. Cada vez que yo hago lo que yo quiero hacer, que no es conforme a lo que Él ha establecido, yo estoy diciendo que Él no ejerce tanta autoridad en mí, sino que yo tengo un autogobierno. Y entonces ahí viene el concepto del señorío de Cristo. Cristo tiene autoridad en nosotros y Él es nuestro Señor. Y si Él es mi Señor, entonces Él me gobierna. Y cada vez que yo doy un paso en falso, pido perdón y enmiendo. Si no hago eso, entonces Él no tiene autoridad sobre mí. Porque yo hago lo que yo quiero hacer. Aleluya. Aleluya. Cristo tiene autoridad en sí mismo por ser eternamente engendrado del Padre. Por eso tiene autoridad en sí mismo. Quien hace que Cristo tenga autoridad no es el haber ido a la cruz por nosotros y hacerse hombre. No, Él tiene autoridad en sí mismo porque Él es eternamente engendrado del Padre. Porque Él es Dios con nosotros, dice el profeta. Y porque el escritor de Apocalipsis o Revelación, Juan, apóstol, él está diciendo que él tiene escrito en su muslo y en su carne, Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene una autoridad en sí mismo, en su esencia y naturaleza, porque es Dios con nosotros. Y tiene autoridad porque Él ha sido elegido en la presciencia del Padre como Salvador del hombre antes de ser creado. Aleluya. Cristo tiene autoridad en sí mismo porque en la presciencia del Padre, Cristo ha sido elegido
como el Salvador, el rescate del hombre antes de ser creado. O sea que tiene una autoridad en esencia que antes de crear al hombre ya estaba predeterminado que Él redima a ese hombre cuando caiga. Y eso hace que Él tenga autoridad en sí mismo. Porque la autoridad es delegada y el Padre ha delegado autoridad en Él. Y esa autoridad que está en Él implica que a Él hay que adorarlo. Y eso es lo que establece el escritor de los Hebreos cuando él habla. Es un texto muy manejado por nosotros aquí cuando hablamos de Cristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hebreos 1:5. Yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? Y otra vez, yo seré al Padre y Él me será hijo. O sea, ¿a cuál le dijo eso? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, antes de nosotros ser creados, ya Cristo estaba ejerciendo autoridad en la alta creación. O sea, los ángeles, todo ser creado, querubines y serafines, todo ser que ha sido creado por Dios, le dio autoridad a Cristo para que reciba adoración. En esencia, Él es quien debe ser adorado. A Él es quien debemos servir y Él es quien tiene autoridad natural dada por el Padre para ejercer sobre todo ser creado, incluyendo la alta creación. Cuando crea a los ángeles, crea a los seres celestiales, hace una reunión y le habla de su esencia, de su naturaleza, de quién es Él. Y entonces ahí aprovecha para hablarle del Hijo, que hay que doblar toda rodilla. Ahora, adorar a Dios no es lo mismo que como ir a la iglesia o cantar, predicar y eso. Adorar a Dios es un estilo de vida en la que hay una sumisión a la autoridad de Cristo. Y esto tiene que ver con el manejo de nuestras vidas privadas. O sea, cómo en mi vida privada yo puedo aceptar que Jesús es autoridad en mí para yo hacer aquello que Él ha determinado, y lo que Él no ha determinado, verlo como un fallo o una distracción en mí. Entonces, toda rodilla debe doblarse, todo ser debe adorarlo. Nosotros necesitamos tener un estilo de vida que sea de rendimiento a Dios para nosotros poder decir que lo adoramos. Y hay una pregunta interesante que la gente está haciendo últimamente. ¿Por qué los predicadores y maestros de algunas congregaciones niegan la autoridad de Cristo? ¿Por qué niegan la autoridad de Cristo si tienen la Biblia en la mano? Y hay dos conceptos. Número uno es el concepto de la ignorancia. Algunos son ignorantes, pero otros tienen una situación: la falta de arrepentimiento y la falta de honrar la investidura de hijo de Dios. Algunos maestros y predicadores niegan la autoridad de Cristo por falta de sumisión. Y ojo con eso. Prestemos atención a esto. Porque posiblemente algunos de nosotros, de los que predicamos en esta congregación, hablo del camino, en algún momento podamos torcernos. Cuando el predicador, el maestro, los líderes cristianos se tuercen y enseñan falsedades, es porque se han corrompido. Y al corromperse, Cristo no ejerce autoridad sobre ellos, y entonces saben que no tienen la autoridad de Cristo y enseñan falsedades. Y
pasa el de la ignorancia, porque al no enseñarle la palabra a la gente, entonces la gente que no conoce la palabra no sabe cómo vivir para Dios. Y entonces ahí viene el problema, que los maestros y los predicadores que están torcidos en su condición y que no se arrepienten ni se alinean a lo que Dios ha establecido, entonces viene la dinámica, que al enseñar lo que no es correcto, la gente en ignorancia cree que está sirviendo a Dios, pero no lo está. Pedro habla de eso, de la ignorancia de algunos. Y está en el contexto del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, que habla, es un concepto escatológico muy interesante que él trabaja, pero ahí en ese contexto escatológico él trae cierta enseñanza. Y él dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. Aquí el mismo apóstol Pedro está citando a Pablo y está hablando acerca de los acontecimientos, las últimas cosas. Está hablando en el contexto escatológico de que Pablo también ha enseñado acerca de esas cosas. Pero vamos al texto. Quería compartir el contexto a lo que quiero que observemos. Os ha escrito en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas. Y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. No solamente tuercen la escatología, el concepto escatológico que el mismo apóstol Pedro dice son difíciles de entender, porque la escatología usa conceptos que no son fáciles de entender, pero él también dice, como las otras escrituras, o sea, que no tienen que ver necesariamente con lo escatológico, la tuercen. Aleluya. Para su propia perdición. Ojo con eso. Para su propia perdición. Entonces, tuercen las escrituras porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios o porque se han pervertido y lo hacen para su propia perdición. Y usted puede analizar el concepto en la escritura, el concepto de perdición, que se está refiriendo a tener una vida contraria a Dios, enemiga de Dios, y estar convicto y listo para ser condenado en el juicio. Están perdidos sin Dios y sin esperanza. Viven sin Dios para su propia perdición. Ellos están preparando su propia vía hacia el infierno, porque la Escritura dice que la única vía que conduce al Padre es Cristo. Y todas las demás vías, si no conducen a Cristo, entonces conducen al infierno, porque no hay otra manera en las Sagradas Escrituras. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces le da una enseñanza general a los hermanos. Y le dice, manténganse observando y cuídense para que ustedes no se debiliten, se desafirmen y entonces caigan de la gracia. Perdónenme. De manera que nosotros los hijos de Dios deberíamos estar pendientes no solo de nosotros, sino de lo que escuchamos y de las cosas que nos enseñan. Porque pudieran corrompernos fácilmente al querer enseñarnos contra Cristo
contra la revelación y los principios y tener una vida liviana. Entonces el apóstol Pedro nos manda a mantenernos vigilantes. Eso es una responsabilidad de los creyentes maduros, que deben saber escuchar y saber qué están escuchando, qué están viendo y qué le están enseñando. Un creyente maduro está en capacidad de saber si lo que le están enseñando es correcto. Si no está en capacidad de conocer que lo que le están enseñando es correcto o incorrecto, terminará ahogado y caerá de su firmeza. Porque tenemos que estar en capacidad de eso y analizarlo con cuidado. Guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, porque el error de los inicuos es como un torbellino que viene por medio de canciones para envolver a la gente, que viene por medias enseñanzas, medias verdades, que viene para sacarnos a nosotros de Cristo, del nuevo pacto, para llevarnos posiblemente a vivir en el antiguo pacto, que viene con una nueva ola, una nueva revelación o una nueva enseñanza que no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que es lo que nosotros tenemos como suficiente para agradar a Dios y para ser salvo. Entonces, hay que mantenerse pendiente. Es una responsabilidad suya, de que usted debe ser responsable de su relación con Dios y de qué escucha, a qué dice amén y a qué responde. Aleluya. Aleluya. Y entonces dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tienen que crecer en la gracia, el conocimiento. ¿De quién? Del pastor. Del Señor que te salvó, que tiene autoridad para salvar y tiene autoridad sobre ti. Claro, el pastor debería enseñarte la palabra. Debería enseñarte la palabra. ¿Pero la de quién? La de Cristo. Los líderes deberían enseñarte la palabra, la de Cristo. Y entonces él dice, tienen que aprender a ser responsables de ustedes y cuidarse, pero tienen que envolverse en el crecimiento, en el conocimiento del punto clave de la salvación en el nuevo pacto, que es la gracia y Cristo. Y todo aquello que baje a Cristo y que minimice la autoridad de Cristo debe ser bloqueado por nosotros inmediatamente. Inmediatamente. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. No solamente reconoce la autoridad de Cristo en función, sino de adoración. Dice, vamos a darle la adoración a Él, la gloria a Él, desde ahora y hasta la eternidad. No debería ser negociable para nosotros, absolutamente, la autoridad de Cristo, su señorío en nosotros y la adoración a Él. Y todo aquello que nos distrae de la adoración a Cristo, deberíamos salir de eso. Él tiene autoridad. Ahora, hay personas que por ser mal formado en la Escritura y no tener conocimiento de Dios, no lo llegan a conocer. Y algunos que están habituados a la maldad, lo niegan conociendo que Él sí tiene autoridad. ¿Y por qué tienen falta de arrepentimiento? De pronto una persona que enseña la palabra en una comunidad de fe, sea pastor o líder, se ve involucrado en una situación espiritual determinada y entonces lo que hace es que en vez de reconocer su condición, comienza a cambiar de Cristo. Y lo que está de moda ahora es que al abandonar a Cristo, vayamos al antiguo pacto. Porque ya Cristo deja de ser mi autoridad porque yo no estoy sometido a Él. Y una manera de justificar mis malas acciones es sacarlo de la verdad y de la autoridad de Cristo
para llevarlo al antiguo pacto, que no hay manera de que se pueda justificar la salvación ni de los judíos ni de los gentiles por el antiguo pacto, sino por medio de Cristo, porque Cristo siempre fue el sujeto y el objeto en el antiguo y en el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto la sangre que se derramaba era simbólica a la que Él derramaría en el futuro. Él sigue siendo el sujeto y objeto. No hay manera. Y por eso bajan la autoridad de Cristo y a la gente de alguna manera le gusta hacer coro, un coro peligroso, porque le gustan venerar a seres humanos, y esa es la manera, esa es una de las trampas más grandes que le pueden hacer a los líderes de las congregaciones, es que la gente comience a adorarlo, porque nada más le pueden pasar dos cosas a esa persona, y eso es maldad: si chocan con Cristo o que Cristo le caiga encima. Dos cosas nada más. Si compiten con Cristo, entonces comienzan a resistir a Cristo, chocan con Él, y el que choca con Cristo se desbarata. Y al que Cristo le cae encima, lo desmenuza. Dos cosas nada más. Y entonces esa es la trampa. Y esa trampa no es solamente de la gente que dirige, sino del pueblo, que quiere ver desmenuzado, desbaratado a alguien, y comienzan a adularlo ahí mismo. Los primeros enemigos son aquellos que quieren que los líderes choquen o que Cristo le caiga encima, porque Él tiene autoridad. Fuera de Él, sin Él, no hay manera de que nosotros podamos agradar a Dios. Entonces el engaño al pueblo se da por medio de mentiras y falsedades, para que la persona de Cristo, quien sigue siendo un símbolo y a veces un profeta en sus enseñanzas o predicaciones, pero le quitan autoridad. Sabemos ya que Cristo es profeta, pero no es solo profeta, sino que está la distinción del ministerio de Cristo, que es rey, sacerdote y profeta. Pero si usted ve a Cristo solo como un profeta, Moisés es un profeta. Cristo es mi Salvador. Ahora, en sus ministerios, oficios o dignidades, Cristo también es profeta, porque anunció las verdades de Dios. Sin embargo, no es solo un profeta. Entonces es un engaño, porque es una media verdad. Él tiene que ejercer autoridad sobre ti, tiene que aceptar su señorío y aceptar su gobierno para que Él pueda guiarte como la autoridad. Entonces, al salirnos del orden de Dios, ya Cristo no tiene autoridad sobre nosotros, y entonces ahí viene una dinámica para que la gente siga el juego enseñando falsedades. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 14, el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y siendo parte de la enseñanza sagrada, Cristo ejerce autoridad sobre mí cuando yo dejo de vivir para mí. ¿Vive usted para usted? ¿Para saciar necesidades? ¿Para llenar sus expectativas? ¿Para hacer lo que a usted le parece? Entonces Cristo no tiene autoridad sobre ti. Pero si tiene autoridad sobre ti, tú no vives para ti, ni mueres para ti. Y aquí no está hablando de la muerte espiritual, porque cuando venimos a Cristo ya recibimos la vida. Y la muerte física, que es cuando hay una separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico, el cuerpo material cae, que está sujeto a materia,
cae y ya no tiene comportamiento activo porque la vida que está en el cuerpo espiritual se ha ido. Y entonces, si es que tú vives o es que mueres físicamente y vives físicamente, debería vivir espiritualmente para que ya no viva para ti. Si Cristo tiene autoridad sobre ti, tú no vives para ti. Tus negocios, tus pensamientos, tus negocios y tus actividades no son conforme a tu voluntad, sino conforme a su voluntad. Y la pregunta deberíamos hacérnosla: ¿en qué punto se quedó Cristo? Y eso me recuerda una persona, un muchacho, que cruzó de una parcela a otra. Cruzó de la parcela de su familia a una que no era de su familia. Y cuando cruza los alambres, se encuentra con un toro guapo y bravo. Y entonces se manda corriendo. Él sabe que si puede meterse por debajo de la empalizada, porque él no tenía ánimo para saltarla, él llegaba a su propiedad y el toro iba a encontrar una empalizada que lo iba a detener. Y él mandó corriendo y había alguien que lo estaba chequeando. Y cuando él llega y atraviesa la empalizada, ya sabe que está del otro lado y que está seguro, alguien le voció. El corazón se te quedó del otro lado. Oiga. Él estaba muy concentrado en la huida y su protección, que él entonces pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y entonces hoy, esa pregunta interesante: ¿dónde se quedó Cristo? ¿En qué tramo de tu vida se quedó? Si es que se quedó, ¿en qué tramo se quedó? ¿En qué momento Él dejó de ejercer autoridad sobre ti? ¿Se ha quedado en alguna parada? Tenemos que retroceder para ir a la parada donde Cristo se quedó. Se quedó en la Quinta Avenida. Se quedó en la parada, creo que se llama Mamá Tingó. Se quedó en esa parada. ¿Dónde se quedó Cristo? Si Él se ha quedado en algún punto, entonces nosotros andamos sin su autoridad. Y cuando eso ocurre, es fácil de notar. No se ponga a hacer juicio, ni se ponga a investigar a nadie, ni esté pendiente de nadie, esté pendiente de su vida. Pero usted, estando pendiente de su vida, pudiera desarrollar de alguna manera empatía e inteligencia espiritual, y por comportamiento suyo deducir que la gente, cuando tiene el comportamiento que usted tuvo en ese momento, es porque le está pasando lo que usted vivió. Y entonces usted pudiera darse cuenta que alguien cerca de usted en alguna parada se quedó Cristo y ya no ejerce autoridad sobre esa persona. Usted se pudiera dar cuenta, pero esté pendiente de usted. No vaya a hacer que por estar pendiente de lo ajeno, entonces usted descuide lo suyo. Y la viña mía no la cuidé por estar pendiente a lo ajeno. Y yo creo que los líderes debemos aprender eso, ¿verdad? Estar pendiente de nuestras responsabilidades, además de poder ayudar a otras personas. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y creo que en el capítulo 8 de